Bienvenidos a Salvo por Gracia. Hoy, Leonardo Ruiz nos trae un mensaje de edificación en el amor de Dios, un tema que tocará profundamente nuestros corazones. Comenzamos. Bienvenidos, amados hermanos, gracia y paz. Hoy a tu proyecto Salvo por Gracia. Es un placer estar de nuevamente con cada uno de ustedes por este medio que ha sido muy provechoso para llevar un mensaje, dar un mensaje de gracia, un mensaje que viene del corazón de nuestro Dios por medio de Cristo para todo aquello que quiera escucharlo. Bienvenidos y un placer estar nuevamente acá. Hoy quiero darle un pequeño mensaje sobre qué es la gracia para tu vida y qué es la gracia para tu familia y qué es la gracia para cada uno de aquel que en Él cree. Para empezar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para comprender cada versículo y cada mensaje o cada palabra que vamos a transmitir. Vamos a cerrar nuestros ojos y démosles gracias a nuestro Señor Padre por todo. Gracias, Padre amado, porque tú permites en este momento compartir tu palabra, compartir un mensaje lleno de gracia para estas personas o para cada uno de aquellos creyentes, Señor, que no conocen de ti. Es un mensaje lleno de amor, lleno de bondades para conocer cada día cuál es tu mensaje, cuál es el amor verdadero que tú tienes para cada uno de tus hijos. Es un mensaje lleno de las bondades que da nuestro Abba Padre. Te doy gracias, Padre, porque nos permite estar acá reunidos para entender y darnos el entendimiento y la sabiduría cada día, Señor. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, cada una de sus familias y cada uno de aquel que se va a acercar o va a escuchar este mensaje. Te doy gracias, Padre, por permitirnos estar acá nuevamente. Amén. Bueno, amados hermanos, continuamos. Hoy vamos a introducirlo en el salvo por gracia, el por qué soy salvo. Pero para comprender este término tenemos que saber de dónde proviene la palabra gracia, su terminología y la aplicación en este nuevo tiempo y por qué está escrito en la Biblia. Recordemos que la palabra gracia viene introducida desde el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis capítulo 6 habla que Noé halló gracia delante de los ojos de nuestro Señor. Es el primer momento donde se nombra el término gracia. La gracia significa, en griego significa charis, la cual significa hermoso, bello, sublime, majestuoso, pero en el término bíblico significa bondad, significa generosidad. Eso quiere decir que el Señor es generoso con cada uno de nosotros, es generoso en el amor, porque Él se place en entregarte a ti ese amor, Él se place en entregarte a ti ese gozo y Él se place en entregarte a ti esa bondad. Recordemos que para comprender este término de que por qué somos salvos por gracia, debemos escudriñar la palabra y irnos al libro de Génesis capítulo 2 versos 15 al 17, donde nos habla que Dios envió una orden o dio una orden a Adán, que fue el primer hombre, que él tenía que cumplir esta ordenanza de no comer del árbol del bien y del mal. Pero ocurrió algo, hubo una desobediencia y ahí fue cuando fue introducido el pecado al mundo. Por eso dice la palabra que somos destituidos de la presencia de nuestro Dios Padre, somos hechos pecadores por el primer Adán. Dice en Génesis 3 capítulo 1 al 20 de que te habla de cómo la serpiente sedujo a Eva para llegar a consumar este pecado, para llegar a tener, como que decir, el control y dominio de ese momento. Él la sedujo, lo que dice la palabra, que le habló, le dijo que era lo que le había dicho Dios, que no desobedeciera iba a ser malo o iba a ser bueno. Entonces se le fue seduciéndola y fue llenándola de inquietudes, hasta que llegó y probó del fruto o de esa palabra, y fue y se lo mostró a Adán.
Y Adán también cayó comió de ese fruto, la cual desobedecieron una palabra, desobedecieron una orden dada por Dios de no comer del fruto del bien y del mal, porque si no iba a ser echados del huerto del Edén. Y así ocurrió. Pero dice que ellos iban a morir si desobedecían esta orden, la cual no ocurrió. Ahí entra la palabra gracia a obrar. Dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y mujer túnica de pieles y lo vistió. Ahí ocurre el primer sacrificio de animal. El Señor los cubrió a ellos con pieles y túnicas de pieles de animales, y hubo una remisión o sustitución de su pecado para no morir. O sea, hubo una muerte, pero no fue humana, sino fue sacrificio de animal para sustituir lo que el hombre había hecho, para cubrir su desnudez, para cubrir ese pecado que había, o esa falta que habían cometido Adán y Eva. El Señor en su infinita gracia le concedió eso, porque dice muchos eruditos que el Señor, ellos tenían que fulminarlo, o destituirlo, o morir físicamente, porque habían transgredido una palabra directa de nuestro Abba Padre, de nuestro Dios, y ellos tenían que ser destituidos o desaparecer del mundo. Mas Dios hizo un sacrificio de animal y sustituyó ese ser o el pecado por medio de un animal. Ahí es donde entra a obrar la gracia de Dios en nuestras vidas. No es una doctrina que viene desde este tiempo, sino una doctrina que ya está preestablecida por nuestro Dios. Desde tiempo remoto, desde la creación está escrita la bondad de Dios para nuestra vida. Halló gracia en los ojos de Dios. Halló bondad y favor o misericordia delante de Dios. Y esos son términos que va uno profundizando cada vez que escudriña la palabra, y que cada vez que nosotros leemos la Biblia y profundizamos más en el tema de que por qué somos salvos por gracia. También dice que ese fue el primer sacrificio animal que hubo en la Biblia, pero también nos muestra que somos pecadores, que nosotros como humanos no podemos tener una vida libre, porque entramos en condenación, entramos en muerte espiritual. Por eso dice la palabra, entraste en desobediencia y muerte espiritual. ¿Por qué? Porque desobedeciste a Dios y fuiste destituido de su presencia. Y así vivimos por muchos años, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por muchos años estuvimos destituidos de la presencia de nuestro Dios Padre. Habla también que la entrada para que el pueblo de aquel tiempo hebreo entendiera que era pecador, tuvo que venir Moisés. Y el Señor le da una orden en el libro de Éxodo 34, capítulo 1 al 35, habla de cómo se fue introducida la ley para que el hombre conociera que era un pecador. O sea, para que vieran lo que estaba haciendo, y el Señor ya estaba, en pocas palabras, cansado de escuchar, cansado de que el pueblo hiciera becerros de oro, idolatraran a otros dioses, se postraran delante de otros dioses, tuvieran ritos. Pero ya sabemos que ellos venían de Egipto y traían ciertas costumbres, pero el Señor quería que ellos vieran qué estaba haciendo lo malo y cuál era lo bueno, cuál era lo perfecto y lo agradable que era para nuestro Dios. Y en el libro de Éxodo 34, capítulo 1 al 35, te habla la introducción de la ley. Por eso que en Juan 1:17 dice que la ley fue, Moisés es la entrada a la ley, y por medio de Jesucristo es la entrada a la gracia y la verdad. Esas son dos verdades que tenemos que tener en cuenta. Moisés es el viejo pacto y Cristo es el nuevo pacto para con nosotros en este tiempo nuevo, en este tiempo de gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia en nuestras vidas? En el libro, busquemos el libro en Juan 1:14.
Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vino su gloria, gloria con el unigénito del Padre. Juan testificó que él diciendo, este es el que yo, al quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, que era primero que yo. Desde su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es una gracia que está presente en medio de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que Cristo murió en la cruz por ti, murió en la cruz por mí, por tus hijos, por tu familia y por todo aquel que en él cree. Recordemos que estamos destituidos de la presencia de Dios Padre, porque por medio de Adán, del primer hombre, fue introducido el pecado, y el postrer Adán, que es Jesucristo, vino la sustitución de ese pecado por la vida eterna y la salvación por gracia. Por eso que dice en Efesios 2:8, capítulo 2, 8, 9, que somos salvos por gracia. Es un regalo, es un don de parte de Dios para cada uno que en él cree. Es una verdad que está escrita, es una verdad que tiene que llegar a tu corazón, recibirla y atesorarla, porque es una verdad que tú y yo no podemos recibir la gracia de Dios porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque nacimos destituidos de la presencia de Dios, y cuando somos salvos, cuando creemos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, llevamos a tener una relación con nuestro Dios Padre. Es una relación que te va a llevar a ti a vivir confiadamente en el trono de la gracia. En el libro de Juan 3, capítulo 3 al 7, dice, de cierto, cierto digo, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre nacer siendo viejo, acaso puede entrar segunda vez en su vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Amados hermanos, para tú comprender la gracia, para tú entrar en el trono de la gracia, necesitas nacer de nuevo. Todos necesitamos tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? Un nacimiento espiritual. Dejar tu vieja naturaleza y entrar en una nueva naturaleza. Y en tu vida va a ocurrir una metanoia, va a ocurrir una transformación gradualmente, donde, vamos a poner ejemplo, donde había muchas cosas que tú considerabas en tu vida que era bien, pero delante de la sociedad estaba mal. Puede ser que vivías bajo el alcohol, vivías maltratando a tu mujer, vivías entre pocas cosas que te han llevado a ti a tener una vida pecaminosa, vivir bajo las drogas, entre infinidades de pecados, mentir, pelea, chismosería, todas esas cosas entran en el ámbito de pecado. Por lo más mínimo que tú seas, nosotros somos pecadores. Si tú envidias lo de tu vecino, te hace ser un pecador, porque estás envidiando, y tú con tu vieja naturaleza no puedes entrar al reino de Dios por eso. Más la palabra te dice que es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo es nacer de nuevo? Arrepentirte, tener un quebrantamiento en tu corazón y decir, yo creo en Jesucristo, que es mi único Señor y Salvador, y entras a tener una relación con tu Dios Padre, y empiezas a tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, y empiezas a cambiar el viejo yo por uno nuevo. Recordemos que en Juan 3:9 te habla, y le preguntó Nicodemo, ¿cómo puedo hacer esto? Jesús le dijo, tú eres el maestro de Israel, no sabes esto. De cierto te digo, de que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibéis nuestro testimonio. Os he dicho estas cosas terrenales si no creéis, o creéis que si os digo las cosas celestiales, nadie subió al cielo sino que el descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre es Cristo, el que vino del cielo, nació y caminó en ese tiempo con el Verbo se hizo carne, caminó,
estuvo entre su pueblo, estuvo en el pueblo de Israel, y ese pueblo no lo reconoció. Ahora, tú y yo, que somos la iglesia gentil para aquellos términos que nos considera el pueblo de Israel, pero somos un mismo pueblo unido en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que es el amor y de su gracia, y ese amor va basado en un nuevo nacimiento. Hay una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 19, que habla de Zaqueo. Es una historia transformadora, es una historia que te lleva a ti vivir en cambios. Es una vida que te lleva a vivir, que tienes que transformar esa vieja naturaleza. Zaqueo era una persona, un recaudador de impuestos, que era visto por su propio pueblo como una persona vil, era una persona menospreciable, era una persona que veía donde pasaba él, el pueblo le temía, o el pueblo le tenía odio, porque recordemos que el que recaudaba impuestos era una persona ladrona, era alguien que robaba a su propio pueblo y se enriquecía a costilla, en este término coloquial, del propio pueblo. Es como decir, era el que se recaudaba todos los impuestos, sacaba su parte, su tajada, y daba lo que le tenía al pueblo romano o al gobierno romano para aquel tiempo, y él se quedaba con una parte. Aparte de eso, él fue adquiriendo poder, vamos a suponer que compró hacienda, compró muchas propiedades, y él era inmensamente rico, y el pueblo judío lo veía como el más vil, porque no era bien visto en ese tiempo mezclar el pueblo judío con un pueblo gentil, y el pueblo romano era un pueblo gentil, y ellos lo veían como que estaban mezclando su sangre, sus tradiciones, y lo estaba llevando a cometer pecado, la cual era muy cierto. Entonces, Zaqueo era ese tipo de persona, era como decir el Pablo de ese tiempo, pero Pablo era mucho más allá. Pero no vamos a tocar el tema de Pablo, vamos a tocar el tema de Zaqueo. Entonces Zaqueo tuvo que subir en una mata sicomoro, y porque escuchó que Jesús iba a pasar por ese sitio. Él se sube y la gente, porque él era muy bajito de estatura, y ocurrió algo muy asombroso. Cristo lo llama por su nombre, le dice: Zaqueo, bájate de ahí, que es necesario que yo hoy coma en tu casa, que yo hoy cene en tu casa. Y muchos de los judíos de ese tiempo se asombraron, porque Jesús sabía que es el Mesías, y dijo: oye, ¿cómo este hombre puede cenar en la casa? O él no sabe que él es un recaudador de impuestos, alguien que transgrede nuestras leyes, alguien que no está alineado a nuestras leyes, alguien que ha pisoteado a su propio pueblo. Y Jesús le dijo: es necesario que yo hoy coma en tu casa. Dice la palabra que Zaqueo, él tuvo una transformación casi que instantánea al tener un encuentro cercano con Cristo. Él tuvo una transformación de que lo llevó a arrepentirse, a tener un quebrantamiento, a reconocer su naturaleza, su vieja naturaleza, a reconocer quién era ese Zaqueo que tanto el pueblo odiaba. Porque para él era algo natural que él cobrara sus impuestos, así le estuviera robando al pueblo. Para él era muy natural hacerlo, pero el pueblo lo estaba viendo de otra manera, y él reconoció que era pecador, y él reconoció y se arrepintió de corazón, que él le dice a Cristo o a Jesús: yo desde hoy voy a vender todo lo que yo tenga y le daré la parte que le quité al pueblo, y se lo duplicaré o lo cuadruplicaré para dárselo a ellos. Ese es el corazón arrepentido que debemos tener cada uno de nosotros: reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, reconocer quién eres tú en este estado, reconocer quién verdaderamente, si merecemos o no merecemos la salvación. Y recordemos que no son tus obras ni cómo tú vengas,
obras de caridad o de misericordia, pero solamente la gracia de Dios es el que te va a llevar a la salvación y vida eterna. Es la que te va a llevar a redimirte de tus pecados, es la que va a llevar a transformar tu vida, es la que va a llevar a cambiar esa naturaleza vieja por una nueva, y es la que te va a llevar a tener y vivir conforme a la gracia de Dios, conforme a sus enseñanzas. Recordemos que Cristo enseñaba que no eran por tus obras, ni tantas obras que tú hicieras, sino el amor que tú puedes ofrecerle a estas mismas personas, así sea millonaria, pobre, de enfermo. Es el mismo amor genuino para cada uno, es el amor mutuo, es el amor que puede circular para cada uno de nosotros, es el amor que tú puedes darle sin merecerlo. Por eso dice la palabra, no merecemos la salvación, pero Dios se plació en concederla, porque dice Juan 3:16 que Él envió a su único Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lo hizo porque le plació, no, por amor, dice la palabra. Por amor a cada uno de nosotros Él envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Es un mensaje que tiene que estar en tu corazón, es un mensaje que va a transformar tu vida. Recordemos, no es por lo que tú hagas, ni cómo te encuentres, sino la gracia de Dios que va a morar en ti. Recordemos que tú tienes que tener un corazón arrepentido como Zaqueo, un corazón enseñable, un corazón que va a transformar tu vida. La vieja naturaleza es transformada por una nueva, y es la gracia de Dios obrando en tu vida. Recordemos que mientras más tú conoces de la gracia de Dios, más te va a llevar a vivir confiadamente en el trono de la gracia. No es por tu obra, no es porque tú eres perfecto, sino es el Dios que te hace a ti perfecto, es el que te ve a ti, es el que te lleva a andar tranquilamente bajo la bondad inmerecida de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Amados hermanos, recordemos que la gracia de Dios está de la mano para ti y para cada aquel que en Él cree, y todo aquel que lo necesite, porque el Señor no vino a buscar a lo bello, a lo bueno y a lo hermoso, sino vino a buscar al que lo necesita, aquel que de verdad, verdaderamente tenga un corazón que esté arrepentido, que realmente acepte a Cristo en su corazón, y ese lo va a llevar a transformar su vida conforme a la gracia, conforme al amor inmerecido que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él murió en la hora consumada de la cruz, fue hecho por ti y por mí. Por Él estamos acá presentes y por Él vivimos. Lo dice la palabra en Romanos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no es que pequemos más, sino que vivamos confiadamente en una transformación constante. Porque también recordemos que la gracia no es licencia para pecar. Recordemos que no es licencia libre, como decir James Bond, para seguir pecando, sino que es transformar tu vida en una nueva naturaleza y seguir cambiando patrones viejos por uno nuevo. Recuerden, no es licencia para pecar, es el Cristo que está en ti que te hace transformar tu vida y reconocer que aunque siendo pecadores, Cristo te ama. Que tenga buenas tardes, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de nuestros corazones. Y seguimos avanzando cada día en estas enseñanzas. Ya nos quedan 5 temas para seguir comprendiendo la gracia de Dios en tu vida y por qué somos salvos por gracia. Feliz tarde.